Esta tarde vamos a iniciar. Quiero que se salude, hermano. Amén. Bendiga. Bendiciones. Amén. Me reconcilio con Dios esta tarde, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bueno, hermanos, podernos saludar. Amén. Qué bueno saludarnos en la casa del Señor esta tarde. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bendiciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos. Amén. Qué bueno saludarnos. Eso es lo que la Biblia habla del vínculo perfecto en la iglesia, debe ser el amor. No, usted no va a venir porque alguien le debe y lo va a venir a cobrar. No, por eso este lugar no se debe usar para otra cosa, sino para buscar al Señor. Porque si no, usted va a tener tropiezos para venir. Pero qué bueno que ha venido. Nos saludamos en el nombre del Señor. Me reconcilio con Dios y con la iglesia. Si le he ofendido en algo, perdónenme esta tarde, hermanos. Amén. No podemos predicar la palabra si estamos llenos de rencor, de ira. Se puede hacer, hermano, pero no será de bendición, y mucho menos para el que la está dando. Por eso es que es bien importante que el que enseña tiene que ser ejemplo, dice la Escritura. No perfecto, pero sí ejemplo, procurando hacer la voluntad de Dios. Y en eso estamos todos, ¿verdad, hermanos? Así que qué bueno que hemos venido a la casa del Señor. Hoy vamos a tener una palabra expositiva, como nos gusta traerlo los días domingos, hermanos. Créanme que no es a propósito, solo quizás a lo mejor estudiar, porque normalmente estudiamos casi solo el antiguo, a veces nos vamos al nuevo, pero quizás la forma como lo hemos venido haciendo, como Dios me ha venido hablando durante ya varios tiempos, es en el antiguo tiempo, porque hay escenarios ahí que nos sirven, hermano, de mucho provecho. Nos sirven de modelaje para nuestra vida cristiana hoy. Así que por eso vamos a ir, hermanos, a la palabra de Dios en segundo libro de Reyes, capítulo 21. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí varios versículos. Gloria al Señor. Capítulo 21 de segunda de Reyes. Amén. Gloria a Dios. Y le voy a pedir también que se prepare en segunda de Crónicas, por ahí póngale una seña, capítulo 35. Gloria a Dios. Capítulo 35, vamos a leer unos versículos del 35 también. Esta tarde, hermanos, queremos con la ayuda del Señor hablar sobre dos personajes que fueron reyes en la Biblia. Pero, hermanos, queremos hablar de la necesidad, oiga bien, de que nuestro fruto permanezca. Amén. La necesidad de que el fruto del cristiano permanezca hasta el fin de su llamado. Amén. ¿Se acuerdan las palabras de Pablo? He peleado la buena batalla. Amén. Él estaba seguro que en sus últimos días él había hecho la voluntad de Dios. Mire qué precioso. Pero qué triste sería que alguien comience y a medio camino se retire, hermanos. Amén. Y por eso en esta tarde queremos hablar de la necesidad de que nuestro fruto permanezca. Amén. Y por eso vamos a tomar estas dos porciones ahí de los libros de Reyes y Crónicas. Dice la palabra de Dios, segundo libro de los Reyes, capítulo número 21. Vamos a leer del 1 en adelante, vamos a irnos saltando, hermanos. Dice ahí la palabra del Señor en segunda de Reyes 21:1, dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y edificó en Jerusalén, y reinó en Jerusalén 55 años,
El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos de Ezequías, que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares a la cual había dicho, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó así por el fuego de Dios, conservar los pies por madera, y dio cantar ahora en vino, tipificar la ciudad, hacer lo malo, regresó a Jehová, y puso la imagen de acera que él había hecho en la casa del cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. y no volveré a hacer Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen el más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Por cuanto han hecho lo malo delante de mis ojos, me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. fuera de esto, hacer mucha sangre inocente de gran manera, hasta llegar a Jerusalén de extremo a extremo, además de sus pecados que hizo sacar a Judá, para que hiciesen lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo, el pecado que cometió, no está escrito en un libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el puerto de su casa, en el puerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Bien, vámonos a Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 20. Vamos a ir uno a uno, hermanos, hasta el versículo número 25. Dice ahí la palabra, Segunda de Crónicas 35, 20. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, que está conmigo, no sea que Él me destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron por el pecho de Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos le sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Leamos el último. Y Jeremías se endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Vamos a orar esta tarde, hermano.
Pídele al Señor, ¿verdad? Digámosle: Padre, te damos gracias esta tarde por este privilegio que nos da, Señor, de abrir tu palabra un día más. Estamos en tu casa, Señor, con el propósito de bendecirte, con el propósito, Señor, de renovar nuestras fuerzas, pero también esta tarde con el propósito de poder aprender de tu palabra. Los tiempos se acortan, Señor. Las señales están puestas, oh Dios mío, los tiempos están cambiando, pero también hay necesidad urgente de poder oír tu palabra, de ponerla por obra, Señor, de saber, Señor, que todo pasará, pero aquel que hace tu palabra permanecerá para siempre, Señor. Ayúdanos a tomarla en serio, a abrazarla con nuestro corazón y a poder vivirla, Señor, a poder darle validez, a que Satanás, oh Dios, no tome parte ni suerte de los propósitos los cuales tú has diseñado con tu iglesia, Señor. Que nosotros podamos darle fin al propósito, podamos alcanzar la corona para la cual tú nos has diseñado. Bendice tu iglesia esta tarde, fortalécenos y edifícanos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, deseamos hablar de la necesidad de que el fruto, o que nuestro fruto permanezca. Dios, hermanos, y ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, cuando termina el tiempo de los jueces, comienza, hermano, una etapa diferente donde ya venía la monarquía, los reyes que Dios iba a permitir que se levantaran. Y todos sabemos, hermano, que en la historia de Israel, al comenzar a ser, hermanos, gobernados por los reyes comenzaron a cometer equivocaciones, comenzaron a fallarle a Dios y a la nación, y comenzaron a tomar caminos que no eran el diseño de Dios para el pueblo, sino que eran caminos que ellos querían tomar por su propia cuenta. Y usted sabe que a consecuencia de muchas malas decisiones, el reino fue partido y fue dividido en dos partes. Se hizo el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Judá quedó pues con 2 tribus y las otras 10 quedaron en Israel. Y le digo esto porque a partir de ahí, hermanos, iban a venir muchas situaciones en los 2 reinos, iban a levantarse diferentes enemigos, iban a venir días de guerra, de batalla, iban a venir, hermanos, muchos días complicados a la nación de Israel en sí. Fíjense que cuando meditaba yo en esta porción, en estas 2 porciones, es más extensa, pero solo hemos leído un extracto. Aquí, hermanos, se nos habla, desde el capítulo 21 hasta el 23 de Reyes, se nos habla de 5 reyes, de 5 generaciones que iban a pasar, hermano. Pero yo quiero enfocarme esta tarde en 2 nada más. Quiero enfocarme en Manasés y en Josías, que Manasés prácticamente iba a ser el abuelo de Josías, y Josías iba a ser el bisnieto de Ezequías, que era el papá de Manasés. Fíjense que al estudiar esta porción uno pudiera pasarla desapercibido, leerla, pero al tratar de hacer la conexión entre las generaciones que ya le mencioné ahí, desde Ezequías, pasando por Manasés, llegando a Josías, uno empieza a ver elementos, hermanos, que pudiera uno pasarlos por alto, pero que también pudiera ponerles atención. Porque no me va a dejar mentir, hermanos, que una de las cosas más difíciles que
la iglesia tiene como reto y que muchas veces no se ve como reto, es precisamente, hermanos, cuidar el huerto de la familia. Cuidar el huerto donde comienza, y dice la Biblia que comenzará el juicio, comenzará por casa. Siempre ha sido el deseo de Dios, hermano, que en la familia habite su presencia. Amén. Ese siempre ha sido el deseo de Dios. Y no acuérdense cuando Dios hizo a Adán y Eva. En ese hogar habitaba la presencia de Dios. Literalmente, hermano. Descendía Dios, dice la Biblia, y platicaba con el hombre. Amén. Hasta que el hombre falla, que Dios tiene que hacer una separación entre él y el ser humano. Pero fíjense que aquí, hermanos, ya Dios había permitido que se dividiera la nación en Israel y en Judá. Y precisamente estas generaciones que le he mencionado venían a ser reyes de Judá. Judá era, a diferencia de Israel, hermanos, era más pequeña, era no muy numerosa, no muy acaudalada económicamente, a lo mejor como lo era el reino del norte, que era Israel. Pero tristemente en el reino del norte, donde más rápidamente los reyes cometieron lo malo delante de Dios, fue donde había más abundancia, fíjense bien, donde había mayor número de personas, donde la capital era más grande, era Samaria, era mucho más grande que la de Judá. Ahí normalmente, hermano, fue donde se alejaron mucho más rápido los reyes. Y Judá, que era más pequeña, hermanos, ahora iba a pasar por etapas que iban a venir a causa de las decisiones que los reyes iban a comenzar a tomar. Y fíjense que aquí se ve un cuadro comparativo opuesto totalmente, porque por ejemplo Manasés fue todo lo contrario a Josías, fue todo lo contrario. Y quiero mencionarle algunos elementos de la vida de Manasés y otros de Josías. Primero, hermanos, Manasés, hay unos puntos que le quiero tocar, por lo menos son 4 puntos. Y el primero fue la rebelión que hubo en el corazón de este rey llamado Manasés. Dice la Biblia que el padre de este hombre había sido Ezequías, probablemente uno de los mejores reyes de Israel. Un rey temeroso de Dios, un rey que también tuvo sus equivocaciones, pero que también supo humillarse y alcanzar misericordia de Dios. Y le dio, digámoslo así, un ejemplo a seguir a su hijo Manasés. Había sido un ejemplo para él. Y según los historiadores, todavía dentro de la vida de Ezequías pasaron 12 años y ya estaba Manasés ahí. Pero fíjese bien, cuando muere su padre, prácticamente, hermanos, uno pudiera ponerse a analizar una cosa, y es que prácticamente él iba a reinar casi el doble de lo que su padre reinó. Iba a reinar 55 años. Su padre, si no ando mal, había reinado 29 años. Pero lo que quiero mencionarle es, venía una dinastía. Venía, hermanos, un hombre que venía de la casa real ahora a tomar el lugar de su padre. Era la costumbre. Y tenía 12 años, dice ahí, cuando comenzó a reinar. Y fíjese bien, iba a reinar 55 años. Pero dice la escritura, iba a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Entonces uno pudiera pensar, hermano, si su padre había sido un ejemplo para él, un modelo para él, ¿qué estaba pasando ahora con el hijo de este hombre que hoy ya no estaba y era el futuro rey, era el rey ya con 12 años? Ahora él, hermanos, estaba prácticamente haciendo lo opuesto a lo que su padre había hecho.
Les recuerdo que Ezequías había quitado los altares paganos, había sacado las imágenes, había quitado todo lo que era abominación a Dios. Pero ahora venía su hijo y moría Ezequías, y ahora este hombre, puesto, oiga bien, de la misma dinastía de Ezequías, era un hombre malo, perverso, que lo que menos tenía era temor de Dios. Y yo no sé si a usted le pone atención, pero eso es una luz roja ahí, que nos dice, hermanos, que no es suficiente a lo mejor solamente el modelar, porque el modelar quizás es lo más complejo y lo más ideal. No solo que usted diga, sino que usted modele a sus hijos. Amén. Si usted les dice que tal cosa no se hace, el primero que no la debe hacer es usted. O sea, usted tiene que ser un modelaje continuo, constante para ellos. Pero también lo que se ve ahí, hermanos, es que algo pasó. Y por eso dije que el tema era la necesidad de que el fruto en nuestra vida permanezca. Amén. Porque una persona puede tener aparentes frutos, hermano. Puede comenzar el camino del Señor, puede traerlo a la iglesia desde pequeño, puede cantar, puede enseñar, puede hacer lo que se le ha encomendado hacer. Pero eso, hermanos, puede ser algo muy superficial si no se logra establecer una relación con Dios personalmente. Porque eso era lo que le iba a pasar a Manasés, hermanos. Cuando la ausencia de su padre, la ausencia de la autoridad para Manasés era su padre, Ezequías. Y eso estaba bien, hermano. Pero algo que hay que enseñar a las generaciones que vienen es que más respeto que a nosotros, se le debe dar mayor respeto a Dios, hermanos. Porque si solo usted es la figura de autoridad y no enseña a las generaciones que vienen el temor a Jehová, como dice el proverbio, ¿sabe qué habrá en esa generación? Habrá carencia de sabiduría, porque no hay temor a Dios. Y si hay carencia de temor a Dios, lo que va a venir, hermanos, serán días caóticos. Serán hijos descarriados, hijos que tomarán caminos que usted ni siquiera va a entender por qué los han tomado. Amén, hermanos. Serán días difíciles de lamento, de lloro, porque usted a lo mejor dirá, pero yo no le enseñé eso. Y si usted realmente modeló bien y enseñó, pero algo que tenemos que saber es que tenemos que enseñar a la generación que viene a buscar a Dios. Amén. Hay que enseñarles a buscar a Dios. Así como usted un día se encontró con Dios y le busca, así tiene que enseñarle a buscar a Dios. Dice, hermano, que algo falló porque cuando muere su padre, en él había carencia al temor de Dios. En él no había asidero espiritual que le permitiera darle continuidad a lo que Ezequías había dejado. ¿Sabe, hermano, que la gente cuando está en la bendición, como lo estaba Manasés, porque a sus 12 años era rey, ya otro rey nuevo, hermano, estaba ahí porque Dios lo había puesto ahí? Pero, hermano, ¿cuántas veces lo hemos dicho desde este púlpito? Que el manejo de la bendición requiere sabiduría de Dios, requiere temor a Dios. Si no, usted va a ser un despilfarro, como lo hizo el hijo pródigo. No valorará nada de lo que le están entregando, porque usted no sabe el valor que tiene. Y eso le pasó a él. Él no tenía ni siquiera la idea del cargo que se le había encomendado. Y le digo algo, hermano, cuando no hay una relación con Dios, de una generación a otra, no se preocupa usted por dejar ese legado, habrá una ruptura entre la relación con Dios y su generación. Amén, hermanos. Y eso le pasó a muchos en la escritura, hermanos.
Y ahora, hermano, Ezequiel ya no estaba. Y este dijo, no, ahora voy a hacer lo que siempre he querido hacer. Y sabe, se manifestó en él el espíritu de rebelión. Mire, ese espíritu, hermano, no puede venir de otra parte sino de Satanás. Él fue el primero que se rebeló, hermano. Y el rebelarse, ¿qué implicaba? Hacer todo lo contrario a lo que se le había enseñado. Salirse de los lineamientos que Dios había dejado. A él no le importó lo que Dios decía en la ley. A él no le importó lo que su padre había hecho. Él sencillamente quería ser un rey diferente. Quería ser un rey imponente, autoritario. Pero no le importó nunca lo que Dios quería. Por lo menos hasta ese momento. Hizo lo malo. Según todas las abominaciones que había, Dios ya las había quitado, las había echado fuera. Él las estaba volviendo a levantar, hermanos. Volvió a edificar lugares altos que su padre había quitado. Levantó altares a Baal. Levantó una imagen a la diosa Acera, como lo hizo Acab. ¿Se acuerda que, hermano, esto venía desde Acab? El adulterio espiritual en la nación se había mezclado con dioses paganos. Y ahora él estaba haciendo lo mismo. Y dice, oiga bien, adoró al ejército de los cielos. O sea, le rindió culto a cuanta cosa se le pudo imaginar, hermano. A cuanto Dios se le presentaba, él le levantaba altar, sabiendo que solo había un Dios verdadero. Vea, yo no sé si usted ve, pero allí es un lapso triste, hermano. Porque hay una separación entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. No se le dio secuencia. Entonces él hizo todo lo contrario, hermano, a lo que su padre hizo. Edificó lo que Ezequías destruyó y derribó lo que Ezequías edificó. Imagínense que tremendo. Entonces prácticamente, hermanos, según se dice en la historia, él iba a mandar, oiga bien, a partir por la mitad con una sierra al profeta Isaías. Este hombre. O sea, imaginen qué perverso fue, hermano. Fue malo. No quiso oír el consejo de Dios, no le importaba. Cuando una persona se rebela contra Dios, hermano, es peor que lo que era antes de conocer a Dios. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? Si un demonio se va, pero si esa persona no busca a Dios, va a venir el demonio cuando haya la casa limpia, barrida, va a llamar a otros 7 peores que él. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo tomará parte si usted no tiene relación con Dios. Tiene que tener una relación con alguien. Y si no es con Dios, dígame con quién va a ser. No hay un nivel intermedio que diga la gente, yo estoy con Dios, o no estoy con Dios ni con el diablo. No se puede, hermano. Es una de las dos formas. Y él, hermano, había comenzado a declinar en su corazón. Y oiga, hermano, hizo todo lo que quiso. Y le voy a decir algo: Dios siempre ha dado libre albedrío al ser humano. Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, pero les dijo, de este árbol no comerán. El árbol del conocimiento del bien y del mal. De ahí no me van a comer. Tenían todo el huerto para disfrutar. Pero la rebelión de Satanás vino y se levanta a dividir lo que Dios ya había establecido, a destruir lo que Dios había edificado. Y cuando una persona, hermanos, está en crecimiento financiero, numérico, espiritual, hasta espiritual podría ser, pero si no tiene el cuidado, hermanos, en su corazón de tener temor a Dios, independientemente de la época que se encuentre en la etapa, puede estar, hermanos, a las puertas de pérdidas grandes en su vida. Mire cuántos hombres grandes hoy ya no se oyen, hermano, porque Satanás se metió y se rebelaron contra Dios. Mire, hace bastante escuchaba de un pastor extranjero, salía por televisión
no le voy a decir el nombre por ética, pero salía, Dios lo usaba, lo respaldaba, él falló y pasaron años y después salió en la televisión que otro hermano le daba el privilegio que delante de la televisión y de la iglesia él reconciliara con su esposa y sus hijos, y lo hizo. Pero más adelante salió a la luz que todo eso fue un montaje, un vil montaje, porque él, hermano, siguió haciendo las mismas cosas. Solo querían limpiar el nombre de este hombre. Lo limpiaron delante de los hombres, pero no delante del Señor. O sea, usted tiene que entender que tenemos oportunidad de Dios. Tenemos libertad de decidir lo que queremos hacer hoy y mañana, hermanos. Pero tenemos que saber que lo que decidamos hoy será una siembra para recibirla mañana. Y si esa siembra está ausente la sabiduría de Dios y el temor al Señor, a lo mejor la cosecha será de lágrimas, hermano. Será difícil la cosecha, pero la va a tener que recibir. A él, hermano, el Señor lo dejó que hiciera todo. Lo dejó que pusiera altares a Baal, que volviera a levantar a la diosa Acera, que adorara a los astros. Lo dejó que hiciera todo este hombre. El problema es, hermano, que Dios tiene un día donde pone límites también. Tuvo que ser removido de su lugar. Tuvo que ser angustiado. Dice la Biblia que le mandó mensajeros. La ley de Dios estaba ahí. Pero él, hermano, estaba tan en rebelión que no tenía oídos para Dios. No tenía oídos para aquel que lo había puesto como rey ahora. Y le voy a decir algo, hermano. Dios mismo le estaba dando al pueblo lo que había pedido. Porque el pueblo quería un rey. ¿Se acuerdan de la predicación? Dios aquí ya le había dado varios. Y siempre el hombre declinaba de la voluntad de Dios. Y Dios lo dejaba, hermanos. Pero dice que, hermano, no escuchó Manasés la voz de Dios. Mejor incitó al pueblo a hacer lo malo delante de Dios. Envió a los profetas. Pero dice que Manasés, rey de Judá, hizo abominaciones y más, oiga bien, qué vergüenza hasta leer eso, hermano. Más que los amorreos, que eran los enemigos en esa época. Hizo peores cosas este hombre. Un hombre que Dios lo había levantado como rey. Y hizo pecar a Judá con los ídolos que él levantó. Mira, hermano, la gente hace y deshace. Los gobiernos hacen y deshacen. En las iglesias se dan manipuleos. Se hace sentir mal a la gente. Se quita gente piadosa y se pone arriba gente malvada. Pero Dios está viendo todo lo que pasa. Y llega un tiempo donde Dios interviene y tiene que ordenar las cosas. Porque donde el nombre de Dios está siendo puesto por vergüenza, Él tiene que levantarse y frenar eso. Amén. Tiene que hacerlo el Señor. Dice, hermano, que le envió mensajeros, no los escuchó. Y entonces Dios en el versículo 10 le dice, en el 11, como Manasés, rey de Judá, hizo todo eso, en el 12 dice, por tanto así dice Jehová, el Dios de Israel, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que oyere le retiñerán ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. En otras palabras le estaba diciendo a Dios, el reinado que tienes se te va a quitar. Porque no tuviste temor de mi nombre, yo mismo te quito el reinado, le dijo el Señor. Yo mismo retiro la bendición de tus manos, porque no la supiste administrar. Mire, hermano, hay cosas que usted a lo mejor las va a enseñar, las va a modelar, las va a vivir. Pero si la otra generación que viene, hermano, no ha aprendido a buscar a Dios, va a hacer cosas horribles como las que estaban pasando aquí. Vemos muchas personas, pastores, hermanos, predicadores y sus hijos en pandillas,
sus hijos perdidos en la droga, sus hijas lejos del camino de Dios. Yo sé que esto no es fácil decirlo, porque toca cosas en nosotros. Pero si las toca es para que hagamos arreglos esta tarde, hermanos. Dice, hermanos, que había venido tantas cosas. Vino la remoción de este hombre, del reinado de Manasés. Dios avisa. Amén. Dios envía palabra, envía profecía, envía un tratado, como sea, pero Dios te avisa cuando te estás equivocando. Amén. La Biblia dice, el sabio del mal y se aparta. Pero el problema es que lo que falta en la iglesia es sabiduría, precisamente. Y si estamos carentes de eso, hermano, vamos a ir y vamos a recoger el mal que la Biblia dice que no debemos tomar. Entonces, este hombre, hermanos, carecía su vida de temor a Dios. Y ahora venían días difíciles. Y mira, hermano, viene la otra parte. Primero se revela, después Dios lo quita de ahí. Permite que los enemigos, oiga, se lo lleven, le pongan cadenas, o sea, lo permite ser humillado. A veces la gente dice, no, hermano, si el Nuevo Testamento solo habla del amor de Dios, en el Antiguo se hablaba de la ira de Dios. Pero ¿dónde dejamos Hebreos, por ejemplo? Que dice, hermanos, que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. O sea que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo. Tiene ira, pero también tiene amor. O sea, la esencia de Dios es esa. Es un Dios inmutable que no cambia, que permanece igual. Por eso usted y yo podemos confiar en Él, porque Él no ha cambiado. Pero tenemos que saber también, hermanos, que Dios dará libre albedrío, libertad de decisión, pero también pedirá cuenta de lo que estamos haciendo. Viene la otra parte, hermano, donde ella estaba en cautiverio, venían días difíciles. Se le avisó, pero él no quiso oír la voz de Dios. Se lo llevan cautivo a Babilonia, lo meten preso. Mira dónde termina el rey Manasés. Porque no había sabiduría, no había una relación con Dios como la tuvo su padre. Y ahora, hermanos, viene lo típico, diríamos, porque viene el arrepentimiento de este hombre, hermano. Y qué bueno, porque Dios da oportunidad de arrepentirnos, hermano. Venía el arrepentimiento. Luego que dice la Biblia que fue puesto en angustias, entonces oró a Dios. ¿Y cuántas veces lo hemos dicho, hermano? Cuando Dios te pone en angustia es más fácil que te salga la oración. Ahí te sale bien facilita, porque estás en la angustia. Dios lo metió en angustias y oró al Señor. Y oiga, Dios, que es misericordioso, le permitió ser cautivo en Babilonia, prisionero en Babilonia, pero también cuando se arrepintió escuchó la oración de Manasés. Y oiga, perdonó la vida del rey malvado. Y miren qué lindo es Dios. Le devolvió el trono a Manasés. Se lo devolvió al Señor, hermanos. Se lo iba a restituir. Le permite regresar al trono, porque, hermano, si hay alguien que se humilla y le busca, Dios puede restaurar esa vida. Y en ese caso estamos muchos de nosotros, hermano. Por eso estamos en el Evangelio, porque Dios nos restauró, Dios nos perdonó. Pero ahora viene, hermano, la otra etapa, y es donde él iba a hacer una reforma, porque se dio cuenta ya en sus últimos años. Él reinó, ahí decía 55 años. Él se iba a dar cuenta del mal grave que le había hecho a la nación. Se había dado cuenta de todo lo malo que hizo.
Y oiga, su conversión no fue superficial, fue sincera. Hizo tanto daño, pero cuando el Señor lo metió en angustia, él se convirtió al Señor de verdad. El Señor lo perdona, le da otra vez el trono. Y él comienza a quitar las imágenes que él mismo había levantado. Quitó los ídolos otra vez, quitó los baales, quitó todo lo que se había levantado. Y ahora este hombre quería devolverle a la nación una relación con Dios. Mira, hermano, qué triste que tengamos que esperar que vengan consecuencias para buscar a Dios. Porque mucha gente, hermano, se ha alejado de Dios y dice, no, sé que no me pasa nada, yo estoy bien aquí, ¿verdad? Vaya usted a la iglesia, busque usted, eso es muy aburrido para mí, eso es para viejitos, eso es para locos, eso es para... pero no es conmigo esa cosa, o por lo menos muy conservador. No, yo quiero una cosa más, si es posible que bailen ahí, ¿verdad? O que hagan lo que quieran hacer, pero hermano, mucha gente está en esa postura. Y usted ha tratado de, hermanos, incrustar en el corazón el temor a Dios. Pero como usted sabe que esa es una decisión que debe tomar cada uno, hermanos. Mire, eso me recuerda a la preocupación de Dios allá en Deuteronomio. Le decía a Moisés, le vas a decir a la nación esto, que le digan a sus hijos y a los hijos de sus hijos, que le recuerden estas palabras, para que anden en ellas, para que vivan por ellas. Aleluya. Pero eso muchas veces se deja de lado, hermanos. Pero fíjese, este hombre, después de los errores, había reflexionado. La vida lo había tratado duramente. Dios lo había llevado a la angustia. Sacó su arrepentimiento. Y quiero decirle que hay una palabra para esa palabra arrepentimiento, la palabra metanoia, que significa cambio de dirección. Es un giro en 180 grados, no 360, porque si no llega al mismo lugar. 180 grados, es un cambio de dirección. Este hombre había experimentado ese arrepentimiento, ahora su rebelión se volvía en una relación a Dios. Miren qué precioso. Y ahora su reforma, él quería, hermanos, volver a hacer que la nación tuviera temor a Dios. Pero le voy a decir una cosa, y esto es bien triste y real, hermano. Las cosas que se han hecho mal en el ayer a veces causan más impacto que las cosas que se hicieron bien. Sí, porque estamos más inclinados a lo malo. Y todo el mal que este rey había hecho, hermanos, por muchas reformas que hizo, y se le elogia porque se arrepintió, buscó a Dios. Dios lo restituye al trono, levanta otra vez el altar a Dios, quita a los dioses paganos. Pero oiga, no pudo quitar el paganismo del corazón del pueblo, porque la nación había estado ya muy viciada. Y fíjense que cuando uno lee esto, hermano, esto está pasando hoy también, hermano. Hay mucho vicio espiritual en la iglesia, porque se deja llevar, hermanos, el pueblo muchas veces por la gente infructuosa, por la gente de mal testimonio, por la gente que tiene boca para hablar, pero no tiene manos para ayudar ni para obrar, por la gente que se encarga de dividir, de destrozar y partir el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia como que está viciada y está en un vaivén, que se arregla, no se arregla, se levanta, no se levanta. Y hermanos, aquí, hermanos, había consecuencias después de las acciones de Manasés. Él había hecho tanta maldad, hermanos, que el pueblo, aunque había visto su arrepentimiento, estaba también con el recuerdo de los días de maldad de este rey. Y como hermano, la gente lo que más quiere es el libertinaje. La gente lo que quiere es el pecado. Es, hermano, que le diga, usted está bien, pero está odiando.
vístase hasta la rodilla, hasta abajo, pero le guarda odio a su hermano. Eso es lo que la gente quiere oír. Oye, perdóneme, pero es cierto, hermanos. La gente se basa más en cuestiones litúrgicas, externas, en rituales, pero no quieren convertirse en su corazón a Dios. No quieren volverse a Dios. Quieren una conversión superficial, externa. Usar cierta vestimenta, ponerse una corbata, eso no está mal. Pero más importante que eso es lo que hay en su corazón. La conversión. ¿Qué es lo que ha pasado desde que usted conoció a Cristo? Él había tenido una conversión muy sincera en sus últimos días. Pero la gente recortaba los días difíciles que pasaron por la culpa de este rey. Mire, hermano, cuando alguien, por ejemplo, en el hogar ha sido alcohólico, llega a Cristo, el Señor lo perdona. O ha sido drogadicto, o ha dañado a la familia de una u otra forma, Dios perdona. Por eso la Biblia dice que si tus pecados fueren, hermanos, negros o rojos, el Señor los va a hacer blancos. O sea, el Señor perdona, restaura. Pero a veces, hermano, hay consecuencias del ayer que han dejado laceraciones en la familia. Han dejado heridas, cicatrices. Y yo sé que usted me entiende esta tarde. Han dejado cosas, heridas abiertas. Usted está en el Evangelio, usted le sirve a Dios, pero hay muchas cosas que todavía están ahí. Quedaron marcadas. Y eso le había pasado a la nación. Había una marca de maldad. Y mucha nación había preferido seguir lo malo. Y ya la gente hacía lo que el rey decía, pero no por convicción propia, sino por agradar al rey. Pero no había una convicción en sí. Entonces vean qué preocupante, porque era serio, hermanos. Este hombre comienza mal, se arrepiente, termina bien, levanta otra vez el nombre del Señor, pero dejó una huella que no podía borrar. Por eso le digo yo, hay una necesidad en el creyente, que el fruto permanezca. Sus frutos en Dios deben permanecer, hermano. Usted no piense que ya alcanzó todo. Puede equivocarse, y por eso le traigo el otro caso, hermano. Ahora, después venía el hijo, que era Amón, pero él no reinó mucho. Después viene Josías, que era el nieto de Manasés. Y miren, hermano, dice que este hombre, hermanos, tenía 8 años. Cuando su papá murió, Amón, él tenía 8 años y comenzó a reinar siendo un niño. De 8 años de edad, porque acuérdense que venía una dinastía, se respetaba eso. Y él sube al trono, Josías, y hay 4 cosas que le quiero mencionar. La primera es, fíjense que cómo comenzó Manasés. Comenzó con rebelión. Le quitaron el reino, se arrepiente y luego reforma la nación. 4 cosas. Y ahora Josías comienza conociendo al Dios que lo había llevado a ser el rey teniendo 8 años. Comienza por la salvación, comenzó bien. Dice que en el 8º año de su reinado tenía ya 16 años. Y oiga, comienza a buscar a Dios. Miren qué precioso. Un joven comenzando a buscar la dirección de Dios. Y ahí acuérdense que estaba, si usted lo lee después, estaba el profeta Elías. Y él obviamente le había dirigido, le había enseñado sobre la ley de Dios. Y ahora este joven estaba buscando a Dios. Y un dato interesante dice que su madre se llamaba Jedida, que era el mismo nombre que Dios le dio a Salomón, ¿se acuerdan? Y que significa el amado del Señor. Posiblemente su madre fue injerencia en su vida. El profeta también. Él fue dócil. Usted sabe que un niño es más dócil que un adulto. Él fue dócil. Dejó que su corazón fuera formado. Sirvió al Señor, comenzó haciendo lo correcto. Y ahora él viene, hermanos, y como el padre de él, Amón, había sido malo también. Por eso le dije yo, hermano,
Hay cosas que usted y yo tenemos que aprender, oiga, a sobrellevarlas. Cuando yo sé que los que ya van por la tercera y cuarta generación entienden más esto. Porque Amón había sido hijo de Manasés. Y oiga, la tarde o la conversión tardía de su padre no lo impactó tanto como los pecados que cometió su padre. Él prefirió hacer lo malo en vez de hacer lo correcto. Y ahora Josías iba a hacer todo lo contrario. Él iba a hacer lo correcto, estaba actuando igual que su bisabuelo. Estaba actuando igual que Ezequías. Estaba haciendo lo bueno, estaba comenzando bien. Y dice que él viene y hace una reforma. Usted se va a fijar que varios reyes hicieron reformas. Y la reforma de él también era purificar la ciudad. Ya tenía 20 años, tenía otra madurez. Y comenzó a purificar la ciudad, a quitar los dioses paganos. Mire, si esto parecía que era una cosa de entrar y sacar, entrar y sacar. O sea, como que faltaba convicción en el que estaba delante. Faltaba convicción en la gente. No había una relación espiritual con el Dios, el cual los dirigía, hermanos. Y por eso le digo algo, hermano. Cuando en la iglesia el que dirige ya solo es el hombre y ya no es Dios, estamos al fracaso, hermanos. Estamos caminando al fracaso. Estamos entreteniendo a la gente. Amén. Estamos chistando, estamos haciendo la cosa social, pero ya no está hablando Dios ahí, hermanos. Entonces dice que aquí él comienza, su meta era restaurar el templo. Comienza a hacer todo lo que pudo para poder hacer que el pueblo regresara, hermanos, a su relación con Dios. Y él hizo todo lo que pudo. El rey, su concilio, todo su gobierno lograron hacer eso. Pero mire qué triste, no lograron que el corazón del pueblo volviera a Dios. Porque le dije, el pueblo estaba viciado. Veía que un rey hacía lo bueno, otro hacía lo malo. Total que no había una definición. Y ahora viene, hermanos, la restauración, porque después de que él reforma, restaura todo. Y me llama la atención, si ustedes quieren lo estudian después en el libro de las Crónicas. Él comienza, dice que hay en el libro de la ley una copia de la ley de Moisés. Y él se emociona y comienza a levantar un avivamiento en la nación. Comienza a querer que la nación vuelva a Dios, que busque a Dios, que siga la ley de Dios. Restaura, oiga bien, la fiesta de la Pascua, que había sido, hermanos, una señal que se había instituido desde que el pueblo había salido de allá de Egipto, ¿se acuerdan? Y había quedado como algo que tenían que hacerlo siempre para recordar lo que Dios había hecho con ellos. Se había dejado de hacer desde el tiempo de Samuel y hasta ahora, oiga, se estaba volviendo a restituir la Pascua a través de Josías. Yo le voy a decir esto con mucho amor y respeto. A veces cuando el predicador, en donde sea que esté, trata de llevar la palabra que viene de Dios, a veces la iglesia le parece aburrido, hermano. A veces la iglesia dice, no hombre, qué feo estuvo este volado hoy, pero no vaya a ser que sea otra cosa, hermanos. Ahí la iglesia prefiere eso. Pero cuando viene la voz de Dios y nos habla y pone el candelero del Señor y alumbra las cosas que a lo mejor no están bien, hay que alegrarse porque Dios está hablando, hermanos. Si Dios ya no habla a nuestra vida, ahí sí hay que preocuparse. Pero Dios estaba hablando aquí, hermanos. Y venían tiempos de refrigerio, porque oiga, durante todo el reinado de Josías, el Señor trajo paz y bendición a la nación. Todo el reinado de él hubo paz, hubo bendición, porque él supo dirigirse en el camino de Dios. Supo permanecer hasta ese momento. Pero yo le leía también Segunda de Crónicas, hermano. Y mire que todo lo que está escrito es para que usted y yo le pongamos atención. Dice en Segunda de Crónicas 35:20 que después de que él hizo todo, hermanos,
Por eso le dije, nunca crea que usted ya ha hecho todo lo que puede hacer en el Evangelio. Nunca, hermanos. Siempre hay algo que Dios quiere hacer con nosotros. Él había terminado todo. Restauró la Pascua. Volvió a poner la ley de Dios. Volvió a levantar el nombre de Dios. Estaba recordándole a la nación los días de sequías, días de bendición. La nación sabía que Dios estaba con ellos porque había paz. Pero ahora venía un tiempo, hermanos. Dice que después de todo eso, que reparó las cosas en la casa del Señor, viene un rey egipcio, Necao se llamaba, se levanta, y con esto vamos a ir cerrando. Él iba a hacer guerra, pero oiga, quiero que me entienda, porque cuando yo leía esto quiere decir que cuando Dios te va a hablar, lo va a hacer como sea, pero te va a hablar. Porque cuando Dios te ha levantado, te ha llamado por su Hijo, Él no quiere que la herencia que Él te ha dado tú la pierdas. Dios no llama a nadie para que se pierda, pero es decisión de nosotros perdernos o no, hermanos. Dice que Él salió contra este rey llamado Necao. Y este rey, hermanos, le envía mensajeros y le dice: ¿qué tengo contigo, rey de Judá? Te estás equivocando, porque yo no vengo a pelear contigo, le dijo. Mira, hermano, yo no vengo contra ti, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya, le dijo. Mire, hay un punto y lo voy a decir. Cuando hay crecimiento, cuando hay respaldo de Dios, hay un peligro, y es que tú pienses que tú sabes hacer las cosas bien sin consultarle a Dios. Es un gran peligro que puede hacer que toda tu carrera se venga abajo, que todo lo que has edificado se despilfarre en un momento. ¿Por qué? Porque estás dejando de conectarte a la voluntad de Dios. Cuando usted sale del dominio de Dios, está bajo su dominio, y su dominio no es igual al de Dios. ¿Sabe qué iba a pasar, hermano? Este rey, oiga, que ni siquiera era hebreo, le estaba diciendo, Dios le estaba hablando en boca de un egipcio. Mira, hermano, qué precioso. Cuando Dios te va a hablar hasta en el que tú no creas. Cuando te estés saliendo del lineamiento del Señor, Dios te lo hará saber, hermano. Por eso debe alegrarse, porque si usted es hijo de Dios, Dios le va a hablar como sea, pero le va a hablar. Aleluya. Dice que le dijo: no hagas, no te levantes, no te opongas, no sea que Dios te destruya, le dijo. Yo no vengo contra ti. Pero mire lo que hizo Josías, hermano, ya en la bendición, ya en sus últimos días, que no sabía que iban a ser sus últimos días, no se retiró. No hizo caso a la voz de Dios. A mucha gente ya Dios le habló, hermanos. A mucha gente ya Dios le dijo: rompa esa relación. A mucha gente ya Dios le dijo: deje ese lugar, ya no visite ese lugar. A mucha gente ya Dios le dijo: corte esa amistad porque no es de Dios. Aleluya. Aleluya. A mucha gente a lo mejor Dios ya le dijo hasta que cambie de empleo, no sé. Pero a alguien Dios ya le dijo algo, pero se hace el de oído sordo porque quiere o piensa que puede controlar su vida. Pero usted no sabe que al controlarla a usted puede estar, hermanos, cerca de días caóticos. Le van a llegar días difíciles. Dice, hermano, que el rey le dijo: apártate, porque Dios viene conmigo. Mira, hermano, Dios viene conmigo. Esto me recuerda a Balaán. Amén. El profeta no veía al ángel ahí con la espada, y el animalito sí lo vio.
Y Dios le tuvo que abrir la boca para que le hablara, hermano. Parecía caricatura la cosa. Por eso le digo, cuando Dios le va a hablar, lo va a hacer, hermano. Y si Dios te reprende, alégrate, porque significa que Dios te ama. Por eso te reprende. Si no te amara, ya no te hablo y te pierdes. Pero Él te ama. Por eso te hablo esta tarde. Dice que Josías no se retiró. Dijo, no, yo voy a pelear esta batalla. Porque Dios también está conmigo, a lo mejor dijo. Ay, hermano. Cuando usted toma lo de Dios como amuleto, le va a salir la cosa al revés, hermano. Dios no va a dejar que le pasen cosas porque usted está pensando que usted maneja a Dios. Y no podemos ni pensarlo, hermano. No atendió las palabras del egipcio. ¿Y sabe qué hizo? Me voy a disfrazar, dijo. ¿Cuántas veces el pastor ha mencionado esta palabra aquí? Me voy a disfrazar para darle batalla. Este piensa que me está engañando. Dios no está con él, Dios está conmigo, dijo. Mira, hermano, cuando dice la Biblia que si tu corazón te reprende, mayor es Dios, mayor es Él. Si su corazón lo reprende, usted sabe que está saliéndose de la voluntad de Dios. Dice que este hombre se disfraza, hermano, y se mete en la batalla. Toma en poco las palabras de Necao, el rey de Egipto. Y él sabía que Dios le estaba hablando a través de ese hombre. Pero ¿sabe qué se ve ahí? Que tú puedes crecer, puedes levantar cosas para Dios como Él lo hizo. Y qué bueno. Puedes levantar lo que sea en el nombre de Dios. Y qué bueno. Pero si tu fruto no es permanente, tú te llenarás de orgullo y pensarás que Dios no te va a hablar en otro. Sí, hermano. Amén, hermanos. Eso le estaba pasando a Josías. ¿Cómo Dios me va a hablar en este egipcio? ¿Cómo es que Dios va a venir con este? Dios está conmigo, dijo. Y me voy a levantar, me voy a disfrazar. Pero Dios no estaba con Josías en eso. Josías tenía que estar en su casa, a lo mejor en otro lado, pero no en esa batalla. Iglesia, no se mete en batallas que no son suyas. Amén. Dice, hermano, que los flecheros tiraron y le cayó ¿a quién? Al disfrazado. A él le cayeron las flechas. Porque cuando tú sales de la cobertura de Dios, Dios mismo te va a apuntar para que te caigas. Sí, hermano. Y vendrán días difíciles. Y vas a llorar, vas a gritar y vas a preguntar ¿y por qué? Porque te saliste de la voluntad de Dios. Dice que lo hirieron, oiga. Y ya herido, hasta ahí él entendió y dijo, no hombre, quítenme de aquí. Y ya Dios le había dicho, dijo, si no es contigo la guerra, vete para otro lado. Pero él ahora que ya está herido, entienda esto, hermano. Entiéndalo, porque los días pueden acortarse para muchos si no entienden el llamado de Dios. Quítenme de aquí porque estoy herido. Sus siervos lo sacaron del carro, lo ponen en otro carro, lo llevan a Jerusalén, pero para sepultarlo junto con sus padres. El hombre que comenzó bien, el niño que comenzó buscando a Dios, que había levantado los altares a Dios, que había reformado otra vez muchas cosas, que había leído la ley de Dios, restauró la Pascua, hizo tanta bendición en la nación, ahora se estaba equivocando y saliendo de la cobertura de Dios. Y estaba terminando sus días por haberse salido del proyecto de Dios, de la cobertura del Altísimo. Mira, hermano, esto me recuerda a Sansón. Sansón derribó puertas con la quijada de un asno, mató muchos hombres, hacía proezas, el Espíritu llegaba, lo visitaba como a ningún hombre lo visitó. Pero nunca Sansón estableció un vínculo con Dios.
Y Dios le dio una oportunidad más, pero fue la última que tuvo, porque tuvo que morir también él. Hay muchos pueblos, hermanos, que Dios quiere bendecirlo. Dios quiere llevarlo a lugares altos de bendición. Pero nunca crea que usted se puede independizar de Dios. Nunca su corazón se llene de orgullo y usted piense que ya lo sabe todo, que otro no le puede enseñar, porque entonces se saldrá de la cobertura del maestro. Y no voy a hacer que sus días sean más cortos, hermano. Mire, hermano, yo siento que esta tarde la palabra es muy reflexiva, porque nos pone dos cosas, hermano. Podemos comenzar mal y terminar bien, o podemos comenzar bien y terminar mal. Pero el propósito de Dios es, hermanos, que nuestra vida haga arreglos, que nuestra vida haga arrepentimiento continuo y que haya un volver a las primicias que le dimos a Dios un día. Que nos volvamos a Dios y que le digamos: Señor, no quiero salirme de tu propósito. Si a lo mejor hay heridas del ayer que no se han podido curar, en el Señor usted puede hacer que eso cambie, hermano. Usted puede permitir que esta tarde Dios restaure su vida, que Dios levante su vida. Pero yo le digo, este es un llamado para toda la iglesia esta tarde, que le prestemos atención a las cosas que están pasando, hermanos. No sea que por orgullo religioso o lo que usted le quiera llamar, se salga de la voluntad de Dios usted. Y van a decir: el hermano fulano se murió. Sí, pobrecito, pero era servidor. Sí. A veces ni modo, ya le toca irse a la gente, pero a veces hay tiempos donde Dios acorta. Dice que Jeremías iba a llorar a Josías, lo iba a lamentar, lo iba a llorar por todo lo que le había hecho, y ahora ya no estaba Josías. Entonces, ¿qué nos dice esto, hermano? Dios desea que su iglesia esté en crecimiento permanente, que su fruto sea de bendición, hermano. Que hoy siembre bien para que mañana venga cosecha de bendición. Que lo que hemos sembrado mal quede, hermanos, antes de conocer a Cristo. Y hoy que somos creyentes, comencemos a sembrar en amor, en perdón, en misericordia. Amén. Que comencemos a permanecer en Cristo y a dar frutos dignos de arrepentimiento. Que cuando venga la voz de Dios como reprensión, podamos tener la humildad de oírla y obedecerla. Quiero que se ponga esta tarde de pie, hermano. Vamos a orar. Aleluya. ¿Cuántas cosas, hermano, Dios ha permitido que tú busques, que tú veas, que lleguen a tu vida a lo mejor? ¿Cuántas generaciones hemos visto? Pero la responsabilidad de nosotros es hoy, hermanos, hacer lo correcto, modelar con el amor de Dios a las nuevas generaciones que vienen, los hijos, los nietos, la familia, porque ahí es donde Satanás llegará a destruir, hermanos. Satanás empieza por tu casa para hacerte vergüenza de los demás. Y para que la gente crea que ya Dios no está contigo. Para que la gente piense que Dios te dejó. Pero esta tarde hemos visto que Dios desea que tú dependas de Él siempre. Que tu vida dependa de Jesús siempre. Porque esta tarde no hablas con Él, hermano. Una oración muy sincera de tu corazón. No esperes estar en la angustia para que tus labios alaben a Dios. No esperes estar en medio de ruinas para que tu corazón busque a Dios. Búscalo hoy que estás a tiempo. Búscalo hoy que te habla. Busca a Jesús esta tarde, iglesia. Busca la presencia de Dios.
Que en tu casa hayan días de paz y bendición. Que la presencia de Jesús esté presente. Porque esta tarde no dependemos de Dios y le decimos: Señor, ayúdanos. Queremos volvernos a ti. Queremos, Señor, pedirte perdón por aquellas malas decisiones, por aquellos malos sentimientos. Y queremos pedir misericordia esta tarde. Queremos suplicar, Señor, que nuestro corazón no se llene de orgullo. Que nuestro corazón, aun cuando está en la cúspide de la bendición, Padre, podamos tener la humildad de oír tu voz. Podamos oír la voz que viene de arriba. Señor, que nuestro corazón esté obediente. Que los frutos del Espíritu sean permanentes en tu iglesia, Señor. Padre, en esta tarde que tu iglesia se preocupe por restaurar el altar familiar, el altar en el hogar, que predomine tu amor, tu gracia, tu perdón, para que ahí Satanás no tenga parte ni suerte, Señor. Padre, en esta tarde bendícenos, fortalece tu iglesia. Mira aquel que viene con heridas, con laceraciones, a lo mejor están en dificultades por decisiones mal tomadas. Esta tarde, Señor, restaura, purifícanos con hisopo, aleluya. Aleluya, esta tarde limpia tu iglesia. Limpia, Dios mío, nuestra vida. Que hoy la iglesia sea restaurada, Señor. Que hoy entendamos tu llamado. Que valoremos tu voz. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por hablarnos, por tu bendita palabra. ¿Por qué no me ayuda a cantarle este cántico al Señor, hermano? Digámoselo. Aleluya. Levantemos, dígaselo, nuestras manos. Levante la iglesia. A Dios de los cielos. Dígaselo. Y volvámonos a Jehová nuestro Dios. No hay más. Por la bondad. Aleluya. Mi Señor, no hemos sido consumidos, porque nunca decayó
Bendito tu nombre, Señor. Bendice tu iglesia. Fortalécenos para que el día que nos toque terminar la batalla podamos hacerlo permaneciendo en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Bendito tu nombre, Señor. Amén.